Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Con ustedes en este ahora, la voz de tu éxito imparable, un curso diseñado para ti. ¿Cómo se encuentran? Empoderados, imparables, que no se conforman con la vida que tienen y quieren llevarla mucho más allá de sus circunstancias, de todas sus posibilidades, transformando la vida en todas sus facetas. Bienvenidos y bienvenidas. Sean todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Vamos a hacer el, la presentación de esta clase número 17. Ya sabemos que estamos en el curso La voz de tu éxito imparable. El tema general del curso es, ya lo saben ustedes, conócete a ti mismo y la razón para existir. Estamos buscando. Entonces, en esta clase número 17, basada en el libro del señor Laín García Calvo, La voz de tu alma, vamos a abordar el tema de de los condicionamientos, en este caso los 4 condicionamientos para la clase de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. Entonces, en la clase anterior, nosotros, en la clase número 16, habíamos estado hablando de qué es lo que marca la diferencia en la vida de todos nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Y entonces estuvimos hablando de los condicionamientos. Condicionamientos es lo que marca la diferencia de la vida de los seres humanos. Todos los seres humanos estamos condicionados de una u otra manera desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, alguien extraordinariamente importante en la vida de la humanidad, Aristóteles, estamos hablando de más de 400, 500 años antes de Cristo, una frase extraordinaria: adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia, tiene una importancia absoluta. ¿Por qué? Porque los hábitos que se crean por la repetición, y primero por la imitación, luego por la repetición, luego se automatizan y se convierten en hábitos. Y esa imitación y repetición es por creencias formadas en otros seres humanos y que nos las han transmitido a nosotros o nos las han impuesto, ya sea en nuestra familia, nuestra casa, nuestros papás, ya sea en el colegio, en la escuela, en la universidad, la sociedad, la cultura. Entonces, adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tienen poca importancia. Tiene una importancia absoluta porque esto nos condiciona. No hay nada que esté más enteramente en nuestro poder que nuestros pensamientos. ¿Eso quién nos lo dio? René Descartes. Entonces, observen, miren, analicen y verán ustedes, observen en su interior, miren en su interior, analicen qué es de lo que usted es absolutamente propio. O sea, tiene propiedad absoluta y nadie más, solamente lo que tú piensas. Y eso, los pensamientos son creados, son formados, o sea, aparecen por las creencias que están formadas en nosotros. Y si las imitamos de otras personas, las repetimos, las ponemos en acción, las automatizamos. Y eso nos condiciona. Y tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. ¿Eso quién nos lo dejó? Buda. Ni tus peores enemigos
te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. El ser humano solo tiene una manera de aprender y es por imitación. Muy bien, eso es a grosso modo lo que hablamos de la clase anterior y quedamos en que existen 4 vías para condicionar. Dice y dice que hay 4 vías para condicionar, ¿no? Entonces, en la clase número 17, el tema es vías para el condicionamiento. Entonces, vamos a colocarnos en posición para iniciar este maravilloso tema. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta clase maravillosa. Nos condicionamos por 4 vías. Entonces, ¿cuáles son las vías de nuestro condicionamiento? Primero, la genética, la genética. ¿Qué nos dice el mentor, el autor en este libro? Iván Pavlov, fisiólogo ruso, famoso por sus experimentos y sobre todo famoso por uno en especial, el perro de Pavlov. Aunque esta no fue su única investigación, obviamente, en, que en otra de sus aportaciones reveló, en otra oportunidad, reveló que la genética tenía una carga importante en nuestro comportamiento. Él, a través de sus experimentos, se dio cuenta, encontró, etcétera, que la genética tiene muy buena parte, tiene muy buena carga en nuestro comportamiento, o sea, la herencia, la genética, lo, lo que viene en nuestros genes. Para ello colocó 2 cajas distintas con diferentes gusanos. En una caja unos gusanos y en la otra otros gusanos. En una de ellas, cada vez que la abría para darles de comer, proporcionaba un pinchazo. ¿A quién le daba los pinchazos? A los gusanos, que se encontraban en las ramas más altas, más elevadas. En la otra caja, que estaba en ese lado, qué sé yo, no simplemente les proporcionaba las comidas. La otra caja no hacía más que simplemente proporcionarle alimento. Al cabo de 2 generaciones, los hijos de los gusanos de la primera caja, o sea, de la que recibían los pinchazos, no subían a la superficie, a pesar de que no los iban a pinchar. Entonces, ¿cómo podían saberlo? Es la pregunta, ¿cómo podían saberlo? Llevaban una carga genética que les ayudaba en su supervivencia. Entonces, ese es el experimento de el señor Pavlov, Iván Pavlov. Es cierto que existe una predisposición genética, pero lamentablemente mucha gente se acoge a eso para justificar sus estados, su carácter, sus acciones, incluso sus enfermedades. Un gran número de personas están esperando la explosión de ese cáncer que tuvieron la mamá, que tuvieron el papá, que tuvieron los hermanos, porque la genética así lo decía. Eso era, pues, una costumbre, es una tradición que la gente piense que porque su papito tuvo cáncer o que su mamá, etcétera, tuvo determinada enfermedad, entonces ellos también lo van a heredar. Resulta que según el doctor Bruce H. Lipton, o sea, un científico extraordinario, biólogo celular de la Universidad de Wisconsin y uno de los pioneros en los estudios de la universidad en Stanford, autor del libro Biología de la Creencia. Se recomienda que lo lean. Biología de la Creencia de Bruce Lipton.
nuestro potencial genético nos afecta en solo un 2%. Este científico en la actualidad, en este ahora, investigando, dice que solamente el 2% de la carga genética nos afecta. El resto es causa del ambiente y factores psicológicos, espirituales, emocionales, etc. Entonces, eso no lo dice quién, el científico Bruce Lipton. Por lo tanto, el 98% de nuestros condicionamientos vienen por las otras tres vías, por las otras tres vías. Entonces, las otras tres vías son supremamente importantes que las analicemos para mirar, para darnos cuenta de que esas tres vías son las que verdaderamente nos condicionan y no es la genética como muchos de nosotros creemos. Entonces, la segunda, el segundo factor de condicionamiento es lo visual, condicionamiento visual. Es todo aquello que observamos, la manera en que nuestros padres interactúan entre ellos y lo observamos desde niños, cómo manejan el dinero o cómo manejaban el dinero, estamos hablando cuando estábamos niños, qué manera tienen de comer, qué manera tienen de comer, cómo se relacionan con sus amigos, etcétera. Estamos hablando de niños, lo que observamos, lo que visualizamos de niños en nuestra familia. Los padres, lo que hacían nuestros padres, las costumbres de nuestros padres, cómo actuaban nuestros padres, cómo hacían esto, cómo hacían lo otro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo que visualizábamos o veíamos que hacían nuestros hermanos, nuestros familiares, los primos, los tíos. Y muchas veces también lo que en la escuela o colegio los profesores, los demás compañeros de colegio hacían. Entonces nosotros lo visualizábamos. Eso es el segundo condicionamiento. El tercer condicionamiento es el condicionamiento auditivo. Las palabras y expresiones que usan nuestros padres y nuestro entorno, desde que nacemos, condicionan la manera de cómo hablaremos. Condicionan la manera de cómo hablaremos y nos expresaremos nosotros. Entonces, esto es algo supremamente importante también de entender. Las palabras y expresiones que usan nuestros padres y nuestro entorno desde que nacemos condicionan la manera de cómo hablaremos y nos expresaremos nosotros. Por tanto, las ideas que entran en nuestra mente hay que tenerlas en cuenta. O sea, las ideas que entran en nuestra mente hay que tenerlas en cuenta de cómo nos expresamos, además de lo que vemos, lo que escuchamos de nuestros padres y de nuestros familiares. Esa es el segundo condicionamiento. El visual el segundo, primero la genética, segundo lo visual y tercero lo que oímos. Y la cuarta, el cuarto factor por el cual nos condicionamos son las experiencias específicas. ¿Qué será eso? Si tienes una experiencia positiva o negativa, eso deja un aprendizaje, de tal modo que más adelante, cuando se repita la misma situación o una similar o una parecida, actuarás de distinta forma, ¿sí? Actuarás de distinta o de la misma forma. ¿Por qué? Porque si es positiva y nos gustó esa experiencia, bueno, la volvemos a repetir. Pero si es negativa, ya no queremos volverlo a repetir. Nos hace sufrir si nos quedamos ahí.
Estas tres vías de condicionamiento, o sea, la segunda, la tercera y la cuarta, o sea, la visual, la de oír y la de las experiencias específicas, determinan cómo, o sea, determinan cómo pensamos, cómo te sientes y cómo actúas en tu vida. Pienses en ello consistentemente o no, pues la mayor parte del día funcionamos por automatismo. La información que recibimos poco a poco configura nuestro sistema de creencias. Poco a poco, la información que recibimos, lo que oímos, lo que oemos, lo que experimentamos, eso condiciona poco a poco nuestro sistema de creencias. Lo va formando, ¿no? Lo va formando. Todo eso. Sistema de creencias. Entonces, como nos sintamos, como actuemos, como pensemos consistentemente y conscientemente, o no, seamos conscientes o no seamos conscientes de lo que estamos pensando o haciendo, etcétera. Eso es lo que determina cómo pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos autómatas. O sea, ayer decíamos, vemos, bueno, tenemos que realizar algo, por decir algo. Tenemos que realizar un viaje de aquí a determinado sitio. Digo yo, el ejemplo de ayer, Bogotá, entonces coloco, porque no sé yo cuál es el camino. Entonces coloco el GPS en mi celular y empiezo a manejar mi carro. Me empiezo a mover siguiendo los patrones que me va diciendo el GPS. Yo no conozco nada. Entonces, conscientemente esa primera vez me voy dando cuenta, estoy muy pendiente del GPS para saber por dónde es que tengo que guiar, por dónde tengo que meterme con el carro, por qué vía, por qué carrera, por qué calle. Debo estar absolutamente pendiente. ¿Por qué? Porque me puedo, como no me puedo desviar por otro lado. Bueno, de todas maneras el GPS nos lleva al sitio donde es, pero la primera vez. La segunda vez lo repetimos. La tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez, la séptima vez, y ya vamos cogiendo confianza, porque vamos mirando y dándonos cuenta. Entonces, por imitación, ¿por qué? Porque todo el mundo lo hace. A ver, un día me dijo mi hija, no, eso no utilice el GPS, mi esposa lo mismo. Eso tiene que empezar a aprender por usted solo, por ti mismo. Pregunte. Y yo le dije, pero ¿cómo hago para estar parando y preguntando por dónde tengo que ir? Entonces yo veía que los taxistas todos utilizaban el GPS, listo. Entonces yo hice lo mismo y empecé a defenderme solo, ¿sí? Lo imité, lo repetí, lo aprendí y ya luego lo automaticé. Lo que pasa es que ya después de automatizado el camino, ya tengo que quitar el GPS. ¿Por qué? Pues para que no necesite de esa herramienta. Esa herramienta la utilizo para cuando definitivamente pues es algo completamente nuevo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está determinando mi forma de pensar con respecto al conducir. Y todo esto ocurre desde que somos niños, como los papás nos enseñaron a sentarnos, digamos, donde teníamos que hacer las necesidades, cómo nos enseñaron el papá a andar en bicicleta, cómo nos enseñó a amarrarnos los zapatos, cómo nos enseñó a comer, a agarrar la cuchara, etcétera, etcétera. Entonces, esto sucede desde niño. Si el niño viene de un ambiente de crítica, aprenderá a condenar a los demás. Si el niño viene de un ambiente de hostilidad, aprenderá a pelear. Si el niño viene de un ambiente de ridiculez, aprenderá a ser tímido, porque lo ridiculizan constantemente, entonces aprende a ser tímido.
Si el niño viene de un ambiente de tolerancia, aprende a tener paciencia. Si el niño vive en un ambiente de estímulo, aprende a tener confianza. Si el niño vive en un ambiente de amor, el amor regirá su vida y sus decisiones. De ahí absolutamente la importancia de cómo los padres tienen que estar pendientes de lo que se le dice al niño, de cómo actúa delante del niño, de qué es lo que le está enseñando al niño. Imagínense esto. Anteriormente, cuando bueno, me refiero a un ejemplo específico, cuando los señores, eh, los que vendían, digamos, artículos casa por casa, llegaban a una casa y tocaban, ofrecían el producto, nosotros le decíamos en Cúcuta los turcos, provenientes de Turquía o árabes, qué sé yo, tocaban en la puerta, ofrecían el producto a cuotas. Y así, casa por casa. Y todos los días pasaba el cotero, decían el cotero, porque él ofrecía sus productos y los dejaba por cuotas, o sea, financiado, pero todos los días o según la conveniencia, cada semana, cada 15 días o cada mes, esa persona pasaba para que le dieran la correspondiente cuota. Entonces, un día el padre le dijo al niño, cuando el cotero venga a preguntarme, dígale que yo no estoy. Y entonces el niño aprendió eso del padre. ¿Qué le estaba enseñando el padre? A ser irresponsable, a no pagar, a mentir, a engañar. Y el niño lo aprendió. ¿Cuántas de esas cosas de pronto no tenemos en nuestro ser? Y lo hacemos automáticamente. Por ejemplo, vamos a un banco y tenemos que hacer una cola, una fila para poder pagar o qué sé yo. Pero como tenemos en la mente de que hay que ser vivo, aquí en Colombia se habla así, hay que ser vivo, entonces mirar a ver cómo le quita el puesto al otro o cómo le gana unos puestos a otras personas. ¿Sí? Nomás eso, nomás eso. O que de pronto en una tienda, en un almacén, le dan algo más devueltos y usted no los devuelve, no los regresa. Cosas como esas. Escuchaba a una madre decir algún día, mi hijo es supremamente sagaz. Él es muy vivo. Le contaba a otra mamá. Vivían de lo que vendían en un mercado. Entonces, el niño ayudaba a la mamá a vender. Entonces, ¿por qué era que la mamá consideraba al niño vivo? Porque de una u otra manera arreglaba el peso, o sea, la balanza, donde se colocaba el producto y se pesaba. De alguna manera lo arreglaba. ¿Y cómo lo arreglaba? Por ejemplo, la aguja en esos pesos, donde la aguja marca, eh, lo arreglaba. De manera que un kilo no era un kilo perfectamente, o sea, 1000 gramos. Marcaba 1000 gramos, marcaba un kilo, pero en realidad el peso era de 800 gramos, por decirlo así. Le estaba quitando 200 gramos. Entonces la mamá decía, ah, no, mi hijo es muy vivo,
mi hijo es muy sagaz, ese va a triunfar en la vida, ¿no? Son cosas que se aprenden desde niños, se graban en el subconsciente, se condiciona la mente y esa persona actúa después automáticamente de esa manera. Así es nuestro entorno, nos afecta y nos define. Parafraseando al señor Ziglar, decía, no puedes volar como un águila si estás rodeado de pavos. No puedes volar como águila si estás rodeado de pavos. Entonces, dependiendo del entorno donde nosotros nos formemos, crezcamos con creencias que se nos han formado en esos ambientes, si es un ambiente de muy mala calidad, nosotros crecemos así. Si crecemos en un ambiente extraordinario, bien y positivo, crecemos de esa misma manera. Bien. Tu manera de pensar y de actuar la define en gran parte tu propio entorno. Tu manera de pensar y de actuar lo define tu propio entorno. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿Son personas extraordinarias, positivas, echadas para adelante, como dicen por acá? ¿O son personas negativas? ¿Son personas tóxicas? ¿En qué ambiente vives? ¿En un ambiente tóxico? Debemos tener en cuenta que es la suma de muchos factores lo que afecta a nuestras creencias. Pero en última instancia, el principal responsable eres siempre tú y tú. En algún momento te darás cuenta de que lo que haces no está bien. Lo de la fila en el banco, lo de los vueltos, lo del peso. En algún momento te darás cuenta o alguien te lo hace ver. Entonces solamente depende de ti transformar, cambiar esos comportamientos. Imagínate que te, imagínate que te enseño las llaves de mi coche y te digo, estas llaves conducen mi coche. En cierto modo te digo la verdad, pero la auténtica verdad es que yo pongo las llaves en el contacto. Yo cojo el volante, yo aprieto el acelerador, oprimo el acelerador y yo decido dónde voy. ¿Cierto o no es cierto? No son las llaves. Las llaves solamente sirven para encender, ¿sí? Para que haya un contacto dentro del motor, allá en el carro, un contacto, activar la batería y la batería le dé el impulso al motor, etcétera, etcétera. Y para eso es que sirve la llave. De resto no, el carro, yo dirijo el carro, yo llevo el volante, yo aprieto el acelerador, yo decido para dónde voy, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestra vida. A ese niño que el papá le dijo, dígale al cotero que no estoy. Ese niño se dará cuenta en algún momento de que eso está mal. Por lo tanto, entonces él es el que tiene que cambiar, modificar. En los seres vivos menos avanzados, el cerebro necesita de la experiencia para dar los aprendizajes como válidos. Había un dicho en nuestra región, patria chica, decían, para aprender hay que caer. O sea, hay que tener las experiencias para poder aprender. Pero esto lo dice acá, en los seres vivos menos avanzados, el cerebro necesita de la experiencia para dar los aprendizajes como válidos. El problema de nuestro maravilloso cerebro es que somos capaces de autorizar informaciones externas con solo escucharlas. O sea, entonces, de acuerdo a esto, nosotros no necesitamos tener las experiencias para aprender. Podemos escuchar que algo que estamos o que se ha repetido muchas veces por la masa ha salido muy mal, entonces nosotros ya no tenemos por qué hacerlo. ¿Sí? O sea, son experiencias
que ha tenido la gran masa. Yo no la he tenido, pero la gran masa dice que eso no está bien, que eso no está mal, que eso no se debe hacer, esto, aquello, para allá. Entonces, por ejemplo, ahorita está invadida la Internet del auge de las criptomonedas, el Bitcoin, por ejemplo, que es una necesidad porque en el futuro tenemos que hablar, queramos o no queramos, de criptomonedas, de NFTs, de los cambios que el manejo del dinero tiene. Tenemos que hablar de metaverso, ya se está hablando de metaverso. Vamos a ver cómo actuamos dentro del metaverso. Tenemos que aprenderlo. Pero, por ejemplo, con lo de las criptomonedas, específicamente del Bitcoin, que ha tenido una cantidad de fluctuaciones a través del tiempo, desde la época en que salió, algo así como 2012, y ya se sabe que cada 4 años tiene unas fluctuaciones grandísimas. En el mismo lapso de 4 años hay fluctuaciones, pero grandes fluctuaciones suceden cada 4 años. En este momento ya hay muchas personas que pretenden saber de todo este manejo de la criptomoneda, se les llaman mineros. Y esos tales mineros que saben manejar supuestamente en la bolsa y en el negocio de las criptomonedas, eh, han invadido, digamos, la red y ofrecen a las personas ganar dinero muy rápido. Entonces, recogen dinero de las personas, supuestamente lo invierten, obtienen unas ganancias fabulosas en algún momento, cogen lo de ellos y y el resto lo reparten, de acuerdo a cómo hayan quedado por esa persona. Entonces, y eso lo están haciendo cada semana, lo van haciendo cada semana. Las personas van recibiendo de pronto algunos beneficios y entonces se entusiasman y siguen invirtiendo y aumentan la inversión, etcétera. Y cuando de pronto se da cuenta el supuesto minero, quién sabe cómo estará manejando las cosas, de pronto no es honesto, de pronto está gastando el dinero de los inversionistas en otra cosa, qué sé yo, por ejemplo, y empieza a quedar mal y listo. Hay robos o tumbes, como se llama por acá, y las personas pierden cantidades de dinero. Hay así cantidades, ¿no? Entonces, y hay personas que escuchan todo esto y sin embargo invierten. Invierten no sabiendo cómo se maneja eso. Hay personas supremamente honestas, de pronto manejan muy bien todos estos negocios, pero también hay unas exigencias muy grandes. Entonces, tenemos que tener cuidado para no tener la necesidad de experimentar, que nos roben, que nos quiten el dinero, ¿sí? Entonces, aceptamos como válidas las experiencias de los demás. No necesariamente tenemos que experimentar, pero ¿qué ocurre si esas ideas son erradas? Aquí es donde está lo que estoy explicando. En algún momento, las personas pueden obrar de buena fe, pero en otro momento cambian la idea y ya no obran de buena fe. Por ejemplo, una vez las has aceptado, el subconsciente, una vez las has aceptado por medio de su subconsciente, este producirá el reflejo externo sin ni siquiera razonarlo. El subconsciente obra de acuerdo a como tu pensamiento lo introdujo.
El subconsciente no razona. Esto está bien o esto está mal. Él lo fijo allá, sea como sea. Elige tus fuentes. Es el consejo de quién? El consejo de Sócrates. En la antigua Grecia, 469, año 469, o mejor dicho, entre el año 469 y 399 antes de Cristo. Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Un día, el gran filósofo se encontró con un conocido que le dijo, muy excitado: Sócrates, ¿sabe lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pasaras por una prueba. Se llama la prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? Preguntó la persona. Eso es, continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decir. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que me vas a decir es cierto, es verdadero? Él respondió, no, me acabo de enterar. Y bien, dijo Sócrates, así que no sabes si es cierto lo que me quieres contar. Veamos el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No, todo lo contrario. Con que, con que le interrumpe Sócrates, ¿quieres contarme algo malo de él que no sabes siquiera si es cierto? Aún puedes pasar la prueba, pues queda un tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me va a ser útil lo que me vas a contar? Le digo, no, no, nada. Por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno ni es útil, ¿para qué contarlo? Filtra siempre la información que entre en tu mente. El consejo, filtra, analice, investigue lo que entra a tu mente siempre, pues ya sabes que tus pensamientos se manifiestan. Los pensamientos son cosas. Elige bien las fuentes de las que bebes. Elige bien las fuentes de las que bebes. Entonces, algo extraordinario está pasando con estas clases. Ya muchos se están manifestando en el que dicen que perfectamente están encontrando beneficios bastante interesantes con todo esto de lo que estamos hablando. Y yo les pido con todo cariño, con todo amor y respeto, que se suscriban. Esto es gratis. Denle un like y opriman en la campanita para que todos las veces que subamos los videos estén llegando a ustedes también. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Jesús y yo, mayoría aplastante. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. En la próxima clase nos volvemos a ver.